¿Sabías que el 30% de los adultos tienen prediabetes? E infortunadamente solo 2 de cada 10 personas saben que tienen esta condición de salud alterada. Y tú podrías ser una de esas 8 personas que desconoce actualmente que tiene prediabetes. Mira, y esto es importante porque los estudios clínicos muestran que del 35 al 50% de estas personas en 5 años serán francamente diabéticos, con toda la carga de complicaciones que esto trae, disminuyendo la calidad y la expectativa de vida. Soy González Barcha, médico, y en este video te explicaré por qué ocurre la prediabetes, cómo puedes sospecharlo, cómo se llega al diagnóstico y cómo puedes curarla o revertirla. Me encanta este tema porque yo tuve prediabetes y logré salir de ese club. Para ponértelo en contexto te mostraré este dato. La diabetes, a donde no quieres llegar si tienes prediabetes, es la causa de muerte de 72 personas por cada 100.000 habitantes en México, 20 en España y 10 en Estados Unidos. En Latinoamérica esta tasa de mortalidad por diabetes va de 72 a 7 muertes por cada 100.000 habitantes. Y la verdad es que son causas de muertes prevenibles si logramos evitar la transición de prediabetes a diabetes. Causas de prediabetes. Mira, hay 3 factores principales que favorecen la aparición de prediabetes. Uno es la herencia. Así como heredas de tus padres el color de la piel o del cabello, asimismo heredas la predisposición a desarrollar diabetes o prediabetes. Aunque es complejo especificar el peso que tiene la genética en el desarrollo de este problema, sabemos que si uno de los padres tiene diabetes de tipo 2, el riesgo de sufrir de diabetes es del 40 al 70%. Si además le sumas a esto un mal estilo de vida, la edad y el exceso de peso. Si ambos padres son diabéticos, el riesgo aumenta al 90%. Sin embargo, es claro que aunque el factor de herencia influye fuertemente, es el estilo de vida y peso corporal los gatillos, o son los gatillos. Una analogía es la siguiente: el arma con el proyectil cargado es la herencia. Se necesita de alguien que accione el gatillo, y ese alguien es el exceso de peso corporal y un mal estilo de vida. Esos 2 factores gatillo, el exceso de peso, especialmente referido al acúmulo excesivo de grasa abdominal, y el sedentarismo, son las causas de resistencia a la insulina. Es decir, alteran la comunicación entre la hormona insulina y las células para que la glucosa ingrese al interior de ellas. Entonces fíjate, tenemos a una persona con predisposición genética para desarrollar diabetes y que sigue una alimentación inadecuada rica en carbohidratos refinados ultraprocesados, quien básicamente es sedentaria. Pues se acciona el arma y comienza a tener lo que llamamos resistencia a la insulina, una situación que genera una inflamación crónica de bajo grado que se caracteriza porque se encuentran elevadas las concentraciones de glucosa e insulina en la sangre. Tengo varios videos en el canal donde desarrollo más ampliamente la explicación de cómo se eleva la insulina y la glucosa y te invito a revisarlo si te interesa el tema. Hay un cuarto factor influyente para la aparición de la prediabetes, la edad. Y claro, es por el envejecimiento de los órganos de control como el hígado y el páncreas, haciendo que la insulina se produzca en menor cantidad y que aumente la resistencia a la insulina. Mira, que de acuerdo a varias fuentes de datos epidemiológicos sabemos que el 30% de los adultos entre los 45 y los 64 años tienen prediabetes y en las personas mayores de 65 años este valor supera el 50%. Y mira, ya encontramos prediabetes en menores de 12 años y se calcula que antes de los 30 años, 2 de cada 10 personas tienen prediabetes. Bueno, también debes saber que los afroamericanos, los nativos americanos y los latinos tenemos una mayor predisposición a desarrollar esta enfermedad. Bueno, ya sabes cómo aparece la prediabetes. Ahora veamos cómo la diagnosticamos. Antes de contarte de los exámenes que los médicos sugerimos para establecer el diagnóstico de prediabetes, quiero referirme a una analogía que les refiero a mis pacientes para que comprendan el tránsito de prediabetes a diabetes. Mira, ese tránsito es similar al enamoramiento. Conoces a alguien y poco a poco te enamoras. Aparece el amor y tal y pascual. Si posteriormente tu pareja o tú conocen a alguien que los enamora, pues el amor que se tenían comienza a disminuir progresivamente y eventualmente decidirán en algún momento terminar esa relación. Bueno, así es el tránsito de prediabetes a diabetes, es progresivo, no es brusco. Es decir, como en una relación en la que hoy tienes amor y mañana no lo tienes, el desenamoramiento es progresivo. Hoy tienes prediabetes y mañana diabetes. No, el asunto fisiológico no es así. Solo que los médicos como los ingenieros nos tenemos que inventar límites para poder confirmar una situación, predecir complicaciones o establecer planes de tratamiento. Entonces fíjate, aquella persona con una fuerte carga genética para desarrollar diabetes y que como ya vimos sigue una alimentación inadecuada y es sedentaria,
progresivamente su glucosa aumentará en la sangre y lo mismo hará la insulina. Esa molécula de glucosa libre en la sangre es como un chicle que se adhiere o se pega a otras moléculas como proteínas, lípidos o ácidos nucleicos del ADN. Por ejemplo, las moléculas de glucosa reaccionan con el colesterol LDL, al que llamamos colesterol malo, y lo oxidan, haciéndolo más propenso a formar placas de grasa en las arterias. Se le pegan también al ADN de algunas células y podrían estimular la mutación y facilitar la aparición de tumores. Igualmente, esa glucosa se le adhiere a la hemoglobina y forma lo que se conoce como hemoglobina glicosilada, que es uno de los marcadores que usamos para establecer el diagnóstico de prediabetes o diabetes. Tenemos entonces moléculas de hemoglobina glicosilada que podemos medir y tenemos glucosa libre en sangre que también medimos. Las asociaciones médicas, después de revisar múltiples estudios que mostraban la aparición de complicaciones causadas por la excesiva cantidad de glucosa en sangre, encontraron que había un umbral por encima del cual el riesgo de las complicaciones vasculares aumentaba, es decir, las complicaciones causadas por el deterioro de las arterias grandes y de las arterias pequeñas. Este deterioro es llamado complicación microvascular cuando lesiona las arterias pequeñas, como las que alimentan la retina, o complicaciones macrovasculares cuando el deterioro es de las arterias más grandes, como cuando se deterioran las arterias coronarias, aquellas que alimentan el corazón. Las microvasculares son las primeras complicaciones que aparecen. Se encontró que el daño causado en la retina comenzaba a aparecer cuando la hemoglobina glicosilada era mayor de 5.7. Lo mismo sucede con la glucosa. Cuando las concentraciones de glucosa en ayuna son mayores a 100 miligramos por decilitro, aparecen las primeras manifestaciones de daños en la retina y comienzan a elevarse francamente cuando esas concentraciones en ayuna son mayores a 126 miligramos por decilitro. Aquí debo anotar que la diabetes es la principal causa de ceguera en el mundo. Por todo lo anterior es que actualmente se ha establecido que se hace diagnóstico de prediabetes y más específicamente de glucosa alterada en ayuna si tu glucosa en ayuna es mayor o igual a 100 miligramos por decilitro, pero menor a 126. Pero si es mayor o igual a 126 y esto se confirma con otra prueba similar, será diagnóstico de diabetes mellitus. Ahora, si tienes en cuenta el valor de la hemoglobina glicosilada, si este valor está entre 5.7 y 6.4, haremos un diagnóstico de prediabetes. Y si es mayor de 6.5%, diremos que tienes diabetes. Pero fíjate que estos umbrales son arbitrarios y solo están relacionadas con la aparición de las primeras manifestaciones de complicaciones dadas por la enfermedad. Por ello debes tener claro que antes que aparezcan esas primeras complicaciones, ha transcurrido mucho tiempo en el cual ese exceso de glucosa alto en sangre ha estado haciéndote daño. Y es por ello que debemos sospechar tempranamente la presencia de prediabetes en las personas que tienen signos de resistencia a la insulina. ¿Y quiénes son ellas? Bueno, básicamente aquellas con antecedentes familiares de diabetes, aquellas con un perímetro abdominal aumentado y quienes tienen un estilo de vida que influye en la aparición de la prediabetes. ¿Qué hacemos? Bueno, ya te dije. En esos primeros meses o años antes de establecer el diagnóstico de prediabetes, el páncreas debe aumentar la liberación de insulina para tratar de corregir esos niveles de glucosa elevados por el consumo de carbohidratos refinados y la falta de ejercicio. Entonces muchas veces la glucosa en ayuna puede estar en valores normales porque el exceso de insulina corrige parcialmente el problema. Habitualmente cuantificamos las concentraciones de insulina y de glucosa en ayunas usando el índice OMA-IR, el cual ves aquí. Tenemos una idea aproximada de la posible resistencia a la insulina que se está dando con esta ecuación. Un valor de OMA-IR menor a 1 sugiere una sensibilidad normal a la insulina. Un valor entre 1 y 2.5 indica una resistencia leve y uno superior a 2.5 sugiere una resistencia a la insulina significativa. Como ves, es importante detectar tempranamente esa resistencia a la insulina que causa inflamación crónica de bajo grado para evitar llegar a prediabetes y a diabetes. Hay otras pruebas que miden el comportamiento del metabolismo 2 horas después de tomar 75 gramos de glucosa. En esa prueba mides la glucosa en ayuna y si 2 horas después de haber tomado ese líquido tienes concentraciones de glucosa entre 140 y 200, diremos que tienes prediabetes, pero más específicamente que tienes una intolerancia a la glucosa. Si ese resultado es mayor o igual a 200, diremos que tienes diabetes, diagnóstico que debemos confirmar posteriormente con otra prueba similar. Igualmente podemos revisar el comportamiento de la insulina cuando haces la prueba de tolerancia anterior. Si el incremento de la insulina es exagerado, podemos decir que existe resistencia a la insulina. Hablemos del tratamiento. Es simple, muy simple.
Debes modificar los hábitos que te condujeron a la prediabetes. Bueno, no puedes hacer nada por el factor de herencia ni por la edad. De hecho, ellas dos te afectarán decisivamente en los años que siguen. Solo puedes influir positivamente al cambiar hábitos. Y mira, son solo dos. Cambia tu forma de comer y dedica más tiempo a moverte y a ejercitar tus músculos. Te voy a decir lo que me ayudó a salir del club de los prediabéticos. Dejé de tomar sopas y tomar jugos o batidos. Solo como alimentos de verdad. Si vienen empaquetados en bolsas, frascos o cajas, no lo compro. Las frutas solo las como postre después del almuerzo y en una porción pequeña. Para el almuerzo tengo un plato mediano que lleva la proteína animal, una harina que usualmente es el arroz, el cual me encanta, o una papa o yuca, y una gran cantidad de ensalada verde bañada en aceite de oliva. La cena generalmente es un sándwich pequeño de queso, atún y tomate. El desayuno siempre son unos 100 gramos de queso y 2 huevos. Es muy simple. Tomo al menos 5 vasos de agua en el transcurso del día y en alguno de ellos incluyo palitos de canela. Y duermo 6 a 7 horas diarias. Eso no lo perdono. Bebo café 2 veces al día y media hora antes del almuerzo tomo 333 miligramos de berberina, un producto natural que interviene favorablemente en el metabolismo de la glucosa y del colesterol. No estoy haciéndole publicidad al producto ni recibo alguna contraprestación por este comentario. Simplemente hace parte de mi rutina. El ejercicio que te ayudará a salir de la prediabetes es aquel que estimula la fuerza muscular. Lo hago al menos 3 veces en la semana y siempre realizo caminatas de 30 minutos después de almorzar y de cenar. Tengo un video sobre este plan que te puede mostrar mi rutina vencedora. De los medicamentos, prefiero que tu médico te oriente. Sin embargo, tengo 2 videos sobre este tema que posiblemente te pueden interesar. Oye, no dudes en dejar tus comentarios o tus inquietudes, te prometo responder.